Listo. Bueno, vamos a empezar. Como todos los viernes, primero le damos gracias a Dios por permitirnos un viernes más a reunirnos, a aprender, como digo yo siempre, de su palabra, para que podamos realmente ser testimonios para muchas personas, ¿verdad? Que pasan necesidades y situaciones que a veces la gente siempre cuando ve que nosotros estamos tranquilos, dicen ellos, ¿y qué tienen ustedes que los veo en paz? Tú sabes, sabiendo que estamos pasando una prueba fuerte, pero sabemos, como siempre digo yo, en quién hemos confiado. Pero ahora la pregunta que les traigo a ustedes es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Como digo yo, y dice la palabra, ¿verdad? Que Jesús es nuestro Padre amado, es nuestro Señor que dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. Y me gustó este estudio bonito porque a veces muchas personas que estemos en las cosas del Señor, a veces no sabemos el concepto de quién es Jesús. Y entonces yo les traigo a ustedes lo que dice la Biblia. Dice, ¿qué dice la Biblia de quién es Jesús? Jesús es el ejemplo perfecto del amor. Durante su vida en la tierra, Jesús se preocupó por los pobres, sanó a los enfermos y nunca rechazó a los niños pequeños. Su amor es infinito y está disponible para cada uno de nosotros. Jesús enseñó que debemos perdonar aún estando Él en la cruz. Jesús perdonó a las personas que lo crucificaron. Esto dice en Lucas 17, 12 hasta el 19, se lo voy a leer y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando fueron limpiados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a rostro en la tierra y a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No hubo quien quisiese volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Aquí vemos que qué bonito es, ¿verdad? Que esta persona no solo fue sanado, sino que fue salvado. ¿Ah? Miren qué cosa tan bonita, pero Dios, como siempre yo digo, Dios está pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Él no deja pasar nada, porque mira cómo él se dio cuenta que él había sanado a 10 leprosos, pero solo fue uno el que regresó para darle gloria a él. Y ese uno no solo fue sanado, sino que fue salvado, porque se lo dijo él. Y también dice aquí, Jesús bendice a los niños, dice. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor no ve diferencia entre el niño, entre el joven, entre el anciano, sino que Él, como dice aquí, y yo siempre digo, que el mejor testimonio que tenemos de humildad, de amor y de perseverar es en Él, porque Él fue constante. Y dice aquí, Jesús fue el mejor maestro, más grande que jamás haya vivido. Frecuentemente usó parábolas o historias para enseñar lecciones importantes que todavía en este tiempo Él nos enseña a amar a nuestros enemigos, nos enseñó a perdonar, nos enseñó a amar a Dios y a nuestro prójimo, pero lo más importante, nos mostró el amor en todo lo que hizo. Es bonito porque Él nos deja, como digo yo, un testimonio hermoso, que cada vez que nosotros hacemos cosas
Y yo como siempre me pongo yo de ejemplo, eso lo aprendí en los procesos, gracias a Dios con los pastores, que qué hermoso es poder dar, ¿verdad? Y a veces decía un pastor, cuando nosotros damos o ayudamos a alguien calladitamente, Dios nos devuelve el doble. Y miren, y aquí lo dice, aquí les traigo unos versículos que da testimonio de Jesús, empezando por milagros. Dice que los milagros de Jesús fueron muchos, ¿verdad? Como vemos la muerte de Lázaro, que lo resucitó, vemos a la mujer del flujo, vemos cuando él abría el mar, vimos a un ciego también que le dio vista a estas personas que tenían lepra y él los sanó. Y dice, entonces Jesús mirando dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y vemos, y yo siempre digo que a mí me gustaría que siempre cuando tengan un testimonio, algo, que lo puedan dar para que la gente vea el poder de Dios. Ahorita mismo estábamos recibiendo el testimonio de Marta, ¿verdad? Que Marta decía que cuando ella fue a esa operación, ella estuvo en paz. ¿Y quién le dio esa paz? Dios, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ella puso su confianza en Él. Y a veces hay muchas personas, y no es que uno diga, ay, que no sé qué, pero hay personas que dicen creer en Dios, pero no confían en Dios. Y cuando nosotros no confiamos en Dios, Él no puede hacer nada, porque Él dice confiar y yo haré. Entonces aquí vemos que Dios mata, y a veces hasta somos ejemplos para otras personas en una cirugía, porque dicen, yo veo la paz, veo la tranquilidad, y esa paz es la que Dios nos da a nosotros. Miren qué bonito aquí que dice, Salvador, crucificación. En Hebreos 12:2 leemos, puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que él, después que pasó todo, se sentó. Y sabemos como a veces la gente no entiende y dice, pero como la gente dice Dios, Jesucristo y el Espíritu, pero sabemos nosotros como cristianos que son una sola persona. 3 en 1. ¿Verdad? 3 en 1 nos dieron. Y aquí vamos a leer también que dice, y me gusta mucho esto porque dice, fe. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Reconocer. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a hablar acerca de lo que es la santidad. La santidad en 4:30 dice, mientras extendiendo su mano para que hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vida eterna, dice, este está bello. Este es Mateo 7:13-14. Entrad por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que hallan. Por sus frutos dice, los conoceré. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Dios nos habla acerca de la vida eterna. Muchas personas, siendo, se lo digo de verdad, cristianos, a veces cometen el error y dicen, no, yo ya recibí al Señor y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. No, no es así. Nosotros tenemos un manual que es la Biblia. Y en la Biblia está la voluntad de Él. Ahí están los mandamientos,
ahí está todo, el perdón, yo hasta aprendí, te lo digo de verdad, aprender a administrar mi dinero, la mayordomía, está ahí también. O sea que a veces yo digo que nosotros nos perdemos porque queremos. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque a veces nosotros no leemos la Biblia. Si nosotros nos queremos apegar más, si nosotros nos queremos apartar del pecado, si nosotros nos queremos ser cada día más parecidas a Él, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a su palabra, la oración, a buscar cada día más. Y van a ver que ustedes, aunque yo como yo digo, yo son casi 9 años que estoy sola, pero gloria a Dios, yo me siento favorecida porque sé de a dónde viene mi cuidado, de a dónde viene mi protección. Él pelea las buenas batallas por mí. Y miren qué lindo aquí que dice curación. En Isaías 53, 4, 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Aquí Dios nos da una porción que nosotros no dudemos de que si hay algún diagnóstico médico viene y nos pone a temblar, no tenemos que tener miedo. Tenemos que tener la seguridad que Dios, como yo siempre digo, Él permite las pruebas, Él permite las enfermedades, porque no es que las recibimos de otro por allá, no, pero es para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que nosotros pongamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y decirle, Señor, heme aquí, y confiar que Él va a hacer, porque si nosotros dudamos, Él no puede hacer nada por cada uno de nosotros. Yo se lo digo de verdad, yo he pasado situaciones fuertes y sin embargo yo le digo a la gente, yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Miren qué lindo aquí que dice salvación. En salvación está en Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Salmo 25:5 me encantó. No lo habíamos puesto acá, pero hoy fui a la casa de una señora que yo le limpio y me gustó, ella lo tenía puesto en la pared y dice, encaminamos en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo. O sea que aquí vemos que si nosotros declaramos las oraciones, ¿verdad? La palabra en oración tiene poder para restaurarnos, nuestros hijos, restaurarnos a nosotros y caminar como Él dice, como Él quiere que caminemos, ¿verdad? No caminar a medias, porque Él dice, o sé caliente o sé helado, porque tibio te vomitaré. Entonces, vemos aquí, Marta me dio una palabra que dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Gloria a Dios. Es bonito, vemos, verdad, que la palabra de Dios es la que nos da motivo a nosotros para seguir adelante. Como yo digo, nos podrán dejar todos, pero Él dice que con todo nos va a recoger. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Agarrarnos de ahí. Porque a veces hay personas que yo veo, Marta, que dicen, ay, yo estoy triste, yo padezco de depresión, yo padezco. Hasta creo que se enamoran de la depresión. Se adueñan. Sí, se adueñan de la depresión. No es que cualquiera no pase por dificultades, porque vivimos en un mundo lleno de pecados, pero aferrados a la mano del Señor lo podemos todos. Amén. Miren qué lindo aquí que dice, mundo y amor. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos
y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Imagínense, qué hermoso, ¿verdad? La palabra. Yo siempre digo que yo me enamoro cada día más de la palabra del Señor. Porque si nosotros, imagínate, Él siendo Dios, fue donde la mujer está. No le ordenó, sino que siempre fue, como digo yo, la amabilidad, el gozo, ¿verdad? De Él decirle a ella que el agua que ella tomaba de ella, de ese pozo, no tenía tanta importancia como el agua que Él le podía dar. ¿Y cuántas de nosotros no llegamos a las iglesias destruidas, abatidas, cansadas, con rencores, con odio? Bueno, lo digo por mí porque yo realmente cuando fui y Dios me encontró, porque Él fue el que me encontró a mí, y para mí ese primer domingo que yo entré a la iglesia, yo me sentí tan feliz, yo lloraba, porque realmente yo decía haberlo conocido, pero no lo conocí. Y cuando yo oía aquella prédica, digo yo, esa prédica el pastor, la Palmirita le contó toda mi vida, decía él. Porque todo lo que ese hombre había hablado era el reflejo de mi vida. Pero no era Palmirita, era que Dios les revela a ellos, ¿verdad? Y, o digo yo, dicen que en las cosas de Dios no hay casualidades. Ese era el tema que él traía, hablando acerca de la mujer. Y yo me sentí tan identificada, que se los digo que ese mismo domingo yo levanté la mano para recibir a mi Señor. Y ya yo empecé a caminar en las cosas del Señor. Yo no tenía ni ejercicio todavía. Como a los 2 meses de estar yendo a la iglesia, Dios me dio el privilegio de yo salir embarazada de Javiercito. Y me acuerdo que yo me bauticé y yo no sabía que yo estaba embarazada. O sea que Javiercito se bautizó desde la barriga y después se bautizó aparte. Mi mamá estaba embarazada, no se bautizó. Qué bonito, ¿verdad? Y después dice aquí la oración. La oración dice en Mateo 18, 19, 20, dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Así que sabemos que hacia aquello estemos 2, 3, 4, el Señor está aquí. Amén. Dice la búsqueda. En Lucas 19:1 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa éramos nosotros. Esas éramos las ovejas perdidas. Y qué hermoso, ¿verdad? Que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando estamos pasando por tribulaciones y nos acordamos de ese salmo hermoso, el Salmo 91, yo digo, wow, si es que ahí hay vida en esa palabra, ahí hay seguridad. Y dice, Jesús le dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí ven que él estaba haciendo una pregunta porque quería saber si sus discípulos sabían quién era él. Y Pedro, pues como sabemos siempre, va Pedro número 1 en todo. Él, pero fue un discípulo que él aprendió a decir que él hablaba palabra de Dios y no palabra del hombre. Hay aquel hombre, dice, que hable más de otro hombre y no hable la palabra de Dios. Pedro era medio gallito, pero era ahí. Dice, ¿cuál es el significado de Jesús en la Biblia? Vuelve a decirlo. Este es el nombre. En él usó del verbo salvar. Hay una referencia explícita. Significado hebreo del nombre de Jesús, Yeshua, que significa precisamente Dios salva.
por lo tanto en Él. Nombre de Jesús ya en sí mismo es una oración de invocación, de acción de gracia. Miren qué lindo. O sea que nosotros tenemos que estar seguras, hermanas, que Dios está en control de todas las cosas. No nos desesperemos. A veces perdemos el tiempo en pensar qué va a suceder, qué vamos a hacer. Hoy yo le decía a mi jefa que se le murió el tío de repente, le dio un infarto y cayó. Y entonces, una muerte inesperada. Mucha gente con infarto. Y dice ella, y yo le decía, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar listos. Porque yo creo que aquí se viene la palabra, que tenemos que, como dicen, ¿cuándo viene el Señor? No saben cuándo, ni los ángeles. Nadie sabe la venida de cuando Él venga para acá. Pero yo le voy a decir una cosa, que para mí el fin del mundo es el día que nosotros partimos. Y ojalá que partamos, como digo yo, a la presencia del Señor. Porque hay muchos que parten y no parten en la presencia del Señor. Y aunque nos duela, ¿verdad? Porque como dice la palabra, solo hay un cielo y un infierno. Purgatorio no hay. Porque entonces en vano fuera la vida de nosotros buscar santidad si hay un intermedio. No. Que si fuera, debemos de vivir como si fuera el último día de nuestra vida cada día. Exactamente. Entonces yo le decía a mi jefa, parece mentira jefa, le digo yo, pero la palabra de Dios la dice bien clara. Y por eso dice buscar la santidad. Porque sin santidad nadie me podrá ver. Y nosotros tenemos que estar agarrados de la palabra. Yo se lo digo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos agarramos de la palabra, hermanas, y a veces, vaya, no es que somos santas, pero tratamos de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y buscando su santidad. Porque yo antes era malcriadísima. Y yo me acuerdo, no, yo te lo digo, yo le pedí tanto a Dios que me quitara las malas palabras de mi boca. Porque yo conozco personas que son cristianas y no se les quita las malas palabras de la boca. Y yo estaba escuchando ayer un pastor que dice que cada vez que nosotros decimos una mala palabra, le damos campo al enemigo. Tenemos que tener cuidado, hermana. No tenemos, así se nos ven, a veces yo digo, ay Señor, perdóname, Padre, porque se le zafa a veces a uno, pero se los digo de verdad. Pero de una ya a las cansadas de que yo tengo que estar muy maluca. No es algo de tu vocabulario. No, en mi vocabulario ya no está eso. No, se los digo de verdad. Yo puedo discutir y todo, pero yo hablo con la convicción, no como antes. Miren qué bonito lo que dice aquí Jesús ya de último. Dice, ¿qué dice Corintios? Del 2, no, segunda de Corintios 5, 17, 18. Miren lo que Dios nos regala. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliación con Dios. Aquí Dios nos está dando, y yo digo que esta palabra de la segunda de Corintios es buena que nosotros la recordemos, que ya todo nuestro pasado quedó en las profundidades del mar. Nosotros no somos musas para ir a buscar nuestro pasado. Sí, porque hay personas, yo se los puedo decir que a veces yo puedo venir y contar un testimonio, ¿verdad? Para que le sirva a Odalis, o para que le sirva a Marta, o para que Berlín. Pero vivirme yo quejando de mi pasado, no. Ya mi pasado, ya eso está nueva criatura allá. Porque Dios dice que desde el momento que yo lo recibí a Él, todas, así yo haya tenido, creo, como 500,000 pecados, se quedaron atrás.
Ya yo no me tengo que recordar de mi vida pasada. Ahora lo importante es mi presente y mi futuro. De cada uno de nosotros, solo Él lo sabe. Así que yo lo único que les invito siempre, y yo les digo, lean la palabra, escuchen prédicas, escuchen alabanzas, escuchen oraciones. Yo siempre, miren que hoy yo me quedé ayer fija y yo dije, wow, Señor, mira que yo he oído personas que dicen malas palabras, pero yo nunca había escuchado a un pastor dar una reflexión acerca de las palabras. Dice que con las malas palabras nosotros le damos entrada al enemigo. Así que tratemos de cambiar nuestro vocabulario por si las moscas, bueno, las personas que nos están viendo, que seamos, tú sabes, más amables, que aprendamos y tenemos, como dicen, ¿quién era Jesús? Jesús, como decía en Isaías, ser imitadores del testimonio de Él. Amen. Que Él dio amor. No es fácil a veces orar por alguien que nos lastime, pero si nosotros vamos a ver la vida de Jesús, Berlín, Él nació en una cuna pobre. Un pesebre. Sí, pero bueno, vamos, a una cuna vamos a ponerle a las cunas de hoy que dicen, Él nació en un pesebre. Él no tuvo casa. Él se quedaba en cualquier lado. Él no tenía, dice, dónde recostar su cabeza. A él lo cogieron preso. ¿Y solo por qué lo cogieron? Por decir la verdad. A veces nosotros tenemos momentos donde podemos perder amistades por decirle la verdad. Y a veces yo he escuchado personas que me dicen, no, es que yo no le digo porque no. El Señor nos manda a decir la verdad. Si nosotros sabemos que alguien, no es que somos santas, yo sí lo digo, no soy santa, pero si yo lo cometí antes y yo lo estoy viendo en otra persona y Dios me da la sabiduría para poderle hablar en amor, no ir a acusar, porque a veces hay muchos hermanos que son muy acusadores, no saben hablar, pero si yo voy donde alguien le digo, mira, esto y esto y esto, y tú sabes que ante los ojos de Dios está mal hecho. Entonces si vemos a nuestro Señor, a Jesucristo, fue un hombre que vino a darnos libertad en la verdad, a sacarnos de lo propio. Entonces cuando a Él lo cogieron, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. Miren todo lo que pasó Él por nosotros. Dicen que estando en la cruz Él se inclinó el rostro y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagine su dolor más grande después que fue humillado, maltratado, clavado en esa cruz. Y ya de por último, su padre lo abandona porque pecado con santidad no podía estar. Tenía que él despejarse en ese momento. Fue un momento, ¿verdad? Y miren cómo él le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado y su separación. Sí, por eso el pecado no podía entrar. Pero ya cuando él le dice, ¿por qué me has abandonado? Se ve, ¿verdad? Y me imagino que así haber sido. Que ya cuando él voltea a ver, le dice, consumado es. Ya ahí él muere. Entonces él dio la vida por nosotros. A él no se la quitaron, como digo en la palabra. Yo la doy y yo la vuelvo a recoger, como recoger, digamos, a volverla a agarrar. Y eso él hizo, porque él resucitó. ¿Quién de que las personas que han muerto, reyes, presidentes y todo, ustedes han sabido que han vuelto a resucitar? Ninguno. El único que murió y salió a los 3 días fue Jesucristo. Está así. Así que nosotros tenemos el mejor maestro, como decía, el mejor testimonio, y de ahí, hermanas, tenemos que aprender que no importa quién nos maltrate, quién nos humille, quién nos insulte, Él recibió el doble o el triple de los maltratos por cada uno de nosotros, porque recordemos que Él nunca cometió pecado. Él fue santo desde que nació hasta que murió. Amén. Entonces nosotros tenemos el mejor testimonio. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Jesús? Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad. Así que nosotros a Él
es nuestra confianza de Él. A Él es que nosotros tenemos que venir. Y cuando estemos nosotros, porque somos, como decíamos, la carne no se convierte tan fácilmente. Pero si buscamos lo espiritual, el espíritu la agarra y la somete, ¿verdad? Porque Dios nos somete. O tú haz lo que tú quieras. Y yo le digo a la gente, Dios nos perdona cuando a veces hacemos cosas indebidas, porque Él es un Dios de amor, pero las consecuencias vienen. Y yo creo que a veces es mejor no pagar consecuencias, sino que seguir adelante. Así que esta ha sido la pequeña lección que hoy les traía. Espero que les haya gustado, les haya entendido. Y como siempre les digo, apunten, lean las palabras, porque eso es lo más hermoso que hay. Aferrarnos a la palabra del Señor. Y van a ver que, aunque tengamos pruebas duras, sabemos en quién hemos confiado. Bueno, gracias. Pasen buenas noches.